Muy bien. Bueno, pues muy bien, bienvenidos todos a una edición de Herramientas de Conciencia. Herramientas de Conciencia se ha reinventado y ahora tenemos a Sara, que hará parte de nuestro equipo de entrevistas. Y hoy tenemos una invitada maravillosa que es la doctora Shubra, que ella es hindú, es médica psiquiátrica y trata a sus pacientes con la mirada de la conciencia. Entonces, pues estamos felices de tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación. Okay, I will translate for Paula. Paula is welcoming you to this interview program where we're really happy to have you here because it's really amazing to have a psychiatrist, an MD, a psychiatrist that treats patients through the holistic approach. So we are very happy that you're here and you can share your views with us today. So, hola, gracias. Thank you for having me here. I'm so happy to be here. And, when I told that I have to just share my journey, so I did not feel like, oh, I have to do some preparation because this is what I have been living. So Exacto. I was like so Y looking forward to having a chat with you guys. ella dice que igual para ella es un enorme placer estar acá y que va a ser un espacio en el que se siente con mucho gozo de poder compartir su viaje que ha tenido con todas estas herramientas de la conciencia, que no se preparó para la entrevista porque va a ser una plática simplemente de contar lo que ha estado viviendo ella. Sí, exacto. La idea es como que nos cuentes un poquito, bueno, tú eres médica psiquiátrica, ¿cómo llegaste a Access y cómo llegaste a empezar como a trabajar con todas estas herramientas de conciencia en ti y en tus pacientes? Okay, the general idea is basically like we want to share how you got to meet Access Tools, you know, how you came to know about these tools, and in what ways or have they been something useful for you, you know, treating your patients, or how have they changed the way you see diseases now, basically? All right. So it's a decade now since I moved away from the conventional way of treating. So while I was getting trained in psychiatry, there were a lot of times where I felt that we are unable to understand what the patient is telling. The experience we have to box them into either treating it with antidepressants or antipsychotics or something which is not fitting in the classification. You just box it and give them some medicine and stop it just because we can't understand. So I'll Dice pause. que hace más o menos, yes, listo, que hace más o menos 10 años realmente fue que ella se una forma tradicional de ver la medicina, ¿verdad? Porque en psiquiatría, sobre todo, es un área que está como muy con diagnósticos y que lo que a ella le frustraba era ver que no podíamos entender de dónde estaba funcionando el paciente y que cuando no entendíamos simplemente lo etiquetábamos y lo metíamos en una cajita y le dábamos medicamentos antipsicóticos o tranquilizantes porque había una sensación de que el paciente está mal y que había que arreglarlo. Ese es como lo que ella comenta ahorita. And then, Continue, please. I had my kid and I had this postpartum depression kind of thing, which I was not able to kind of recognize. And there were things which were fine, and yet I was not happy. So, what did I get at the end was antidepressants prescribed by my consultant, which I knew is not the answer. So, then my journey and, my quest started. Y dice que una de las cosas que más le impactó fue que cuando tuvo su primer hijo, tuvo un episodio de depresión postparto. Y ella realmente no pudo reconocer que estaba en una situación de depresión postparto. Estaban las cosas más o menos, pero había algunas situaciones que no estaban bien. Y su médico de cabecera, su médico que la estaba atendiendo, lo único que le dejó fueron antidepresivos. Y sabía ella que esto no iba a resolver la situación. Y ahí fue donde ella realmente comenzó su búsqueda.
So I started, venturing different modalities, and it really kind of exploded my world because I realized that the experiences, I was experiencing and the patients were talking about, there was some explanation to it. So I was like really happy. Y que cuando empezó a buscar algunas opciones terapéuticas diferentes, empezó a buscar estas modalidades como más sutiles y fue donde se dio cuenta que entendía lo que estaban experimentando sus pacientes. O sea, empezó como a verlo desde la perspectiva de los pacientes y estas técnicas le permitieron recuperar su nivel de felicidad. So every year I was learning a different modality, and it was like expanding my world. From past life regression to theta healing to angel therapy, and it just started to what I now recognize expanding my world, like bringing that lightness. Till 7 years back, I met like the tools of Access. Dice que cada año le iba agregando más herramientas a lo que estaba aprendiendo desde el punto de vista energético, como Theta Healing, como terapias de regresión, de vidas pasadas, y todo eso iba enriqueciendo su mundo y su ser, hasta que hace 7 años fue que conoció a Access Consciousness. How did you come about the Access Consciousness? Yeah, so I was doing theta healing at that point of time. And between the basic and the advanced level, there was 1 day workshop of bars, Access bars, the same practitioner facilitator was taking. So the one line that caught my attention, beneficial for kids with depression, school-going kids with depression, anxiety, ADD, ADHD, autism, and OCD. That's it. And I went and I just took the bars class. Okay, I'll translate that. Yo las tengo todas. Dice que ella estaba haciendo de Theta Healing y en esa ocasión estaba tomando una clase intermedia y después le tocaba una clase avanzada, pero en el día de por medio entre una clase y la otra, el mismo facilitador que estaba dando Theta Healing estaba anunciando que iba a tener un taller de una clase de barras. Y lo que le llamó la atención a ella de la clase de barras fue que decía, es beneficioso para niños que tienen depresión, que tienen déficit de atención, hiperactividad, autismo o trastornos obsesivos compulsivos. Y eso fue lo que captó su atención y se inscribió a la clase de barras. So you were hooked forever after that. So there's a personal story to it. My elder son was kind of informally diagnosed as an ADHD, attention deficit hyperkinetic kid, because he was 3 years old and he was, touching everything when he was there in my consultant's house and informally. So that's what led me to that. And the second thing that was like very interesting was that kids were included. So it just like kind of opened up my world that I could take my kids to my classes, wherever I'm going. Y me dice que la razón por la que fue tan poderoso el llamado de la clase de barra para ella es que ella estaba experimentando una historia personal con su hijo mayor que había sido informalmente diagnosticado como déficit de atención con hiperactividad, porque tenía 3 años, pero era súper inquieto, ¿verdad? Entonces, lo que le llamó la atención fue que la clase decía que servía para este tipo de diagnósticos, hiperactividad y déficit de atención, y que además estaban bienvenidos los niños a la clase. Y ahí sintió ella que se le abría esta invitación para su mundo, para llevar a su hijo también a la clase. So initially it started with, I had something to, work on for my kid. So basically it started with that, something like fixing something. But over a period of 1 year after I took my foundation, then there was no looking back. It was like it exploded my world. I became a facilitator and I never looked back after that. So, yeah. Y dice que después esto comenzó como algo más como una terapia para trabajar junto con mi hijo y más o menos para arreglarlo del diagnóstico de hiperactividad. Pero después de 1 año que ya había tomado fundamento, dice que ya no hubo vuelta atrás y que su mundo explotó y se convirtió en facilitadora y ha seguido desde entonces en el mundo de Access. So what I've seen with Access consciousness and tools is sometimes it is a very subtle way in which it's, kind of seeps into your life.
And the changes may not be like, oh, like this just shifted in my life for everybody. For me, there was just a lot of ease. There was a lot of ease in my relationships. I was just more happy, more peaceful. Y lo que ella ha visto con las herramientas de Access es que a veces estas tienen su efecto de una forma muy sutil, en la forma que van como permeando en la vida de cada uno. Y que a lo mejor a veces las personas no identifican los cambios porque no se ven tan intensos por fuera. Pero para ella lo que pudo observar es que en su vida esto creó mucha facilidad en su vida y en las relaciones. Y lo que tuvo es un nivel de mucha más felicidad. And what I really enjoyed was, so when I started using it with myself, this was something I could tell my patients and my clients that this works. Like when I prescribe an antidepressant, I can't say it works unless I've taken it. I have to believe the medical representative. You have a really good point. Dice que lo que más le gustó que al experimentar ella estas herramientas, podía de una forma como más directa hablar con sus pacientes y decirle, mira, estas herramientas son las que yo uso y sé qué efecto tienen en mi vida, porque imagínate, nosotros como médicos, si le receto un antidepresivo al paciente, yo no le puedo decir qué va a sentir, a menos que yo lo haya tomado o simplemente tengo que creer en lo que me dijo el representante de ventas de la compañía. So if nobody believed me also, it was fine because my life was getting better. My relationship with kids was getting better. Y que si nadie le creía que estas herramientas funcionaban, pues para ella estaba bien, porque lo importante es que había adquirido un nivel de mayor facilidad con ella misma y en sus relaciones y mayor nivel de felicidad. Así que no le importaba si los demás no le creían. So, pressure, you know, I have to tell the world this, that, because that's what I realized over years, that you become an invitation for change for people. Like they just ask you, what have you been doing different, you know? So. Y dice que eso le quitó esa presión de tener como que convencer a la gente, porque se dio cuenta que cuando eres feliz y estás usando estas herramientas, tú te conviertes en una invitación. Tu sola presencia es la invitación a las demás y te dicen, hey, ¿qué estás haciendo diferente? Te ves distinta. So in 2017, I mean, we in the hospital where I'm working, we started a wellness clinic, and I was in charge of the mind-body medicine department, where I only practice access bars, and there is another remedy, tissue salts. So I'm, you know, integrating it in a formal setup, and that's what I'm so, you know, indebted to and grateful to. Qué increíble. Dice que en el año 2017, en el hospital a donde ella está, autorizaron a abrir un centro de bienestar y ella está a cargo del departamento de medicina mente-cuerpo, a donde exclusivamente trata a sus pacientes con herramientas de Access. What was the other tool that you used to treat? Biochemicals, tissue salt remedies, the one I did from London, which you were talking about. So these are, again, drugless approach, but they are, maybe I'll, you know, explain a little bit, but the tissue salt remedies. So if I have to, you know, if they come to me as a doctor, they, and I have to write something for them, for their pains and aches and all that, that is what I prescribe. They are plant-based derivatives. So these are, you know. Are they Ayurvedic products or homeopathic? No, or they are not Ayurvedic. They are an offshoot of homeopathy. Okay. But they are not homeopathic drugs. Okay. Dice que no solo usa las herramientas de Access para tratar a los pacientes en el área de medicina mente-cuerpo, sino también usa una terapia que se llama remedios basados en las sales de los tejidos, ¿verdad? Que es parecido a homeopatía, pero basado en plantas, y que cuando a veces los pacientes tienen mucho dolor, ella puede recetarles estos remedios que son... Wow, that is so amazing. Yeah, so what I really enjoy is, see, this is my prescription pad, okay, where I write. At the bottom of the line is all of life comes to me with ease, joy, and glory. This is my prescription. Wow. Ahí nos está mostrando en su recetario médico oficial del hospital donde ella trabaja. En la parte de abajo de la receta dice, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Love it. So I just write into BD
10 times daily, morning, evening, that's all I write. It's a written prescription. So that's what I enjoy, that's what is my prescription. What are the tools? So my tools go, what else is possible? How does it get better than that? What's right about this I'm not getting? So these are the tools I write on my prescription pad. And once you translate, I will tell you my every time experience, every time I use these tools and people who don't know Access, how it opens up their world. Dice que en la receta, principalmente lo que escribe es repetir 2 veces al día, 10 veces cada sesión, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Número 2, ¿qué más es posible? Número 3, ¿qué hay de bueno en esto que no lo estoy viendo? Y se los deja como receta médica. Y dice que ya nos va a explicar más qué cosas cambian en la vida de los pacientes con estas recetas. And, so how it works is that it's an interdisciplinary referral. So let's say some patient in neurology or cardiology or general medicine or anybody, they're having some issues which they cannot, let's say headache for 15 years. They have been giving medicines and migraine is not going. So they refer to the wellness clinic. This is how it started. So when they come to the clinic and the first time, I ask him, so what's right about this you're not getting, or what if there is nothing wrong with it? For a few seconds, they just sit stunned, because we have been fixing for so long and they have never thought about it in this way. Let me translate that. Yeah. Dice que la clínica funciona como un centro de referencia interdisciplinario. Es decir, que, por ejemplo, pacientes de cardiología o de neurología son referidos a la clínica de bienestar, generalmente cuando ya las especialidades no hayan que hacer con ellos. Como por ejemplo, dice, un paciente que tiene 15 años de migraña, el neurólogo lo va a referir a la clínica de wellness. Entonces, cuando el paciente llega a mí, yo soy la primera que lo evalúa, cuando llega a mí con su historia de 15 años de migraña, yo le pregunto, ok, ¿y qué hay de bueno en esto que te está sucediendo? ¿Y qué tal si esto que te está pasando no fuera algo malo o algo que hay que arreglar? Cuéntame. Y dice que lo que le encanta es ver en los ojos de la gente que se quedan como que unos segundos desconectados, que nadie les ha preguntado nunca que qué puede haber de bueno en eso que están viviendo. Yeah, as doctors, the only thing we say is, and not to make the fraternity wrong, but we are trained in a way where we ask, oh, so what's wrong? Okay, what is there? What's wrong with this system? Let's fix it. So that's what everybody is used to. And when they hear, okay, what if nothing is wrong with it? Yeah, exactly. Let me translate. Dice que como colegas, ¿verdad? Como médicos, lo que se nos entrena a nosotros es a lograr identificar cuál es el problema. O sea, ¿por qué viene? ¿Qué le pasa? ¿Qué hay de malo? Que ese es en lo que me voy a enfocar, en arreglar. Pero nunca nadie nos dice que detrás de eso puede haber un gran aprendizaje y un gran regalo. Entonces, eso es lo que yo les muestro a las personas con esta forma diferente de ver las cosas. Absolutely. And so, or questions, for example, chronic issues, and they are so distraught with the chronic issues, nothing is working, and when they start asking those questions, years of headaches, 15 years of headache I've seen disappearing just with Access bars and the tools. Before I translate, do you give Access bars in the clinic? Yes, and the interesting thing is that it is only maybe 10 minutes, 15 minutes, depending on how many patients are there. And yet, when they get up from the table, it's a very different experience. So my point of view has changed. Oh, I have to run it for 1 hour or half an hour, 10 minutes, and it really changes their world. Okay. Dice que en general lo que sucede es que para los pacientes con problemas de enfermedades crónicas, ellos entran en esta situación de sentir que nada funciona en sus vidas. Y cuando ella les pregunta esas preguntas de qué hay de bueno en esto, realmente pueden percibir cómo una situación crónica puede desaparecer inmediatamente, que ella lo ha vivido como pacientes de migraña crónica. Con estas tomas de conciencia desaparece el síntoma totalmente. Y la otra es que le pregunté que si hacían barras ahí en la clínica y me dice que sí. O sea, ella se encarga de todo el cuestionamiento y de ahí pasan a su terapia de barras. Y institucionalmente no la hacen de 1 hora, sino que a lo mejor la hacen 10, 15 minutos,
y funciona y ve los cambios y eso le ha permitido cambiar su punto de vista de que la sesión de barras no necesariamente tiene que durar 1 hora, puede durar 10 minutos y ser muy efectiva. The other thing which I have seen, I mean, and this magic, I continuously experience, and it is not just like patients, even when our colleagues become, kind of disease. So I've seen them who have a very rigid way of thinking. When they have come and received the bars, things have shifted. Like at the end of the 5th bar session, one of my very, very senior doctor, he asked, like, what do you do? I've just become more relaxed. I get less irritated with patients. I mean, how does it get better than that? Yes. Y dice que esta magia de transformación no solo la ha podido observar en las sanaciones de los pacientes, sino también en los cambios de la mentalidad de los colegas, porque ella ha podido observar cómo colegas mayores que ella, es decir, con más experiencia, cambian su punto de vista cuando les hacen las barras y simplemente le dicen, ¿qué me están haciendo? ¿Cómo funciona eso? Esta cosa me hace sentir más relajado y ya no me molesto tanto ni me incomodo tanto con los pacientes. Así que, ¿cómo puede mejorar esto? Right. What I really love about it is I do not have to use any drugs. I do not have a barrier of language. Like I am from the northern part of the India, and I'm currently in southern part of India. Like, so we have different languages. I don't have a barrier of that because I don't have to say so much. A little bit of translation works. You don't have to really believe in it for it to work. So there are many things which just make the whole thing ease. Okay, let me get that. Dice que una de las cosas por las que ama esto es porque no tiene que usar drogas, no tiene que recetar ningún fármaco para los pacientes. Y otra cosa súper interesante que acaba de decir es que no hay barrera de idiomas, porque en India ella dice que la parte del norte habla un idioma y la parte del sur habla un idioma, que ella está en la parte del sur, pero que con esas terapias no tiene necesidad de traducir los idiomas, porque habla mucho menos, ¿verdad? Está haciendo otras cosas, y no tiene que decir tanto, un poquito de traducción nada más para algunas cosas y que no tienen que creer en eso que funcione. ¿Verdad? Y esto simplemente permite que la vida se haga más fácil, more easy. Also, with kids, what I really have enjoyed, especially the X-Men kids, like I have 2 at my home and I deal with so many in this thing. My texture of relationship has become very different. I mean, I just kind of get less angry. I am able to, choose emotions with choice. Let me say that. Like I can really choose them and they are very present to it. That's amazing. Dice que con niños ha disfrutado mucho. Ella tiene 2 chicos X-Men en su casa. Así que ya se pueden imaginar, tengo tantas cosas que lidiar con estos 2 chicos. Pero una de las cosas que he podido ver es que mi relación con los chicos ha cambiado mucho y ahora estoy menos enojada con las actividades que ellos hacen y puedo elegir las emociones con elección. Eso me encantó. That's a meme. I can choose my emotions with choice. Absolutely, and not be the effect of the emotions, So I am telling my younger one, see, I'm really getting angry. And I have a choice to do this and this, but I am choosing not to do it. It is taking a lot of this thing. Even you can make a choice, and suddenly the whole thing, the knot melts down, and he's sitting on my lap and really getting what I'm saying, and he's just like 8 years old. So this is what I really find so beautiful. Me encanta esto porque dice que su hijo, cuando interactúa con él y está enojada, le dice, oye, yo estoy en este momento enojándome mucho contigo y estoy eligiendo no hacer tal cosa. Incluso tú puedes también elegir eso y permite eso que el conflicto se vaya disipando, que se vaya derritiendo y de repente cuando menos siente ya su niño está sobre sus piernas, ahí lo está cargando y está él como tranquilizándose y él apenas tiene 8 años. Ay, wow. One of the things that is like popping up, every time, which I would like to share is that when I was a kid, I had what was diagnosed as asthma. So there was a time when I was like
6, 7 years old, I used to get Derifilin injections for 2 months continuously, like every single day, and nothing changed. So one day my father said, like, it's okay, let her die, but she's not going to get more injections. I mean, it was too traumatic for them to like every day see a small child. And that's when homeopathy came in my life, and 3 doses, and I never had an attack for many, many years. So this is what, the alternative journey, how my journey started actually with me. Okay. Dice que algo que quiere compartir con nosotros de cómo fue que se desarrolló su jornada en todo esto es que ella de pequeñita la diagnosticaron con asma y que desde los 8 años le inyectaban diariamente, o sea, todos los días tenía que recibir inyecciones para el asma y no cambiaba nada en su cuerpo. Entonces llegó un momento que su papá ya estaba frustrado de ver todo este trauma que le infringían día a día y que dijo, está bien, que se muera, está bien, dejémosla morir, pero ya no más inyecciones, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde ella conoció la homeopatía y con 3 dosis de homeopatía no volvió a tener ninguna crisis de asma. Y es Right. donde ella dice que empezó su jornada a los caminos alternativos. And the realization how our point of view creates our reality. So I live in a place called Bangalore, which is not supposed to be good for asthmatics, like their asthma worsens. However, in the last 10 years, I have become much better here. So how does it get better than that? Y esta es otra confirmación de que tu punto de vista crea tu realidad, porque yo vivo en una parte de la India que se llama Bangalore y este clima se supone que es malo para los asmáticos. Y ¿sabes qué? Yo en los últimos 10 años viviendo aquí en este lugar me he mejorado mucho de mi asma. And this is what I attribute to, learning to work with bodies, not on bodies. Learning to get aware about the entity world, for example. I mean, which is a huge thing in my specialty and the way I deal with. And I really enjoy this thing that a person comes, he wants to commit suicide, and you run the bars, next day they're fine. At least they're communicating. So, Dice que ella le atribuye mucho estos cambios a que está trabajando con los cuerpos y no sobre los cuerpos. Es una gran diferencia. Y ha podido darse cuenta que esto también es importante en el mundo de las entidades. Y en psiquiatría se trabaja mucho con gente que tiene este tema de entidades. Y dice que ella tiene que lidiar mucho con entidades en su especialidad y puede ver como alguien que no habla, que está todo deprimido, corre sus barras y al día siguiente la persona es totalmente diferente y ya se está expresando. right. Sí, Sorry, yeah. Es que hay una pregunta que creo que puede tener relación con eso, que pregunta Roberto, que cómo es la experiencia con bipolaridad y psicosis y cómo combina la terapia y los medicamentos. Okay, there's a question that's really important right now to have your opinion is, how do you manage bipolar diagnostics and psychosis events, and how do you combine that with medication or with the access tools, for example? What's your approach? So what I've seen with psychosis or bipolar is that the more you educate them, I mean, earlier I would have felt kind of helpless, but the more they get educated about entities or entity awareness, and it really changes their, can change their world. And after that, it is a choice. So access bars plus the entity awareness tools, the clearings, really kind of shift and change the things. So like medicines cannot treat everything, because at the end of the day we end up with refractory depression or things that are not shifting. So can that be with the tools of access also. So at the end of the day, it is a choice the person makes, but I have something different to offer them. And medicine is something I haven't used for now almost a decade. So I do not use medicines. Dice que en trastorno bipolar, lo que ha visto en psicosis y trastorno bipolar, que entre más educas a las personas, a los pacientes, acerca del tema de entidades y de la percepción de entidades, ella ha visto cómo cambian sus mundos después de eso.
Ella básicamente trabaja con esto, enseñarle las herramientas de percepción de entidades, hacerle sesiones de barras a los pacientes y ve cómo cambia todo. Y así como las medicinas no pueden manejar todas las situaciones, igual pasa con las herramientas de Access Consciousness, porque al final del día hay un tema de elección, pero entre más la persona está educada en eso, pues puede tener como más opciones abiertas para elegir, y lo que yo hago es mostrarle todas estas herramientas. Tengo más de 10 años de no usar medicamento químico para nada de estos temas. Also, I have one more thing, that when people are diagnosed as bipolar, there are many, many things we miss. A lot of people on autism spectrum can be actually diagnosed as bipolar or that kind of a personality. A lot of times there is a misdiagnosis. So do not go just by the diagnosis and get treated. This is what these tools help you to recognize, that there is a possibility beyond that. And even if you continue to make those choices, now you are choosing it than you are putting the blame on something else. Okay. Cuando los pacientes son diagnosticados, por ejemplo, con bipolaridad, a veces hay mucho un misdiagnóstico, un diagnóstico no clarificado de que puede ser, por ejemplo, un autismo, un Asperger o cualquiera de estos otros síndromes. Y estas herramientas nos permiten reconocer que hay posibilidades diferentes más allá del diagnóstico que ya se le ha dado etiquetado. Y que aún si la persona sigue eligiendo este mismo comportamiento, ya tiene el conocimiento de que es su elección y ya no le está echando la culpa de lo que le está pasando a los demás, sino puede tomar, digamos, responsabilidad de sus elecciones que está haciendo. So, the body processes, access bars is much sharper tool to cut through this kind of, gunk than just. So I am not against the medicines. I never try to decrease the medicines. What happens is the more you increase the level of consciousness, the usage of medicine starts to go down. So this is what my aim is like, basically. Y los procesos de cuerpos, como las sesiones de barra, para ellas son como unas herramientas más punzantes que permiten cortar, ¿verdad?, a través de toda esta red de problemas de los pacientes, y que ella no está tratando de disminuir la dosis de los medicamentos. Lo que ha visto es que al aumentar, al incrementar la conciencia de las personas, definitivamente baja su necesidad de seguir tomando tanta medicina. A lot of time, people make that, no, I don't want to take medicine, for example. It increases unconscious, whatever point of view is there. My point of view is we have been doing unconsciousness for like gazillion years. 6 months of taking antidepressant or antipsychotic is not going to, do any harm. Rather, integrate tools while you are in a more receptive state. So if you're in too much pain, you cannot understand, you cannot process anything. So decrease the overwhelm, introduce the tools, and introduce them like with an intensity that you suddenly feel the need for everything else to go down. I'll give a personal example of that. Yeah. A veces tenemos pacientes que están en resistencia. Hay gente que dice, no, yo la medicina, no me quiero tomar la pastilla para dormir. Pero les hago ver yo a los pacientes que hemos estado haciendo inconsciencia por miles y miles de años, ¿verdad? Y que el tomar un antidepresivo o el tomar un medicamento para dormir durante 6 meses no le va a dañar, pero va a ser algo que le va a permitir integrar las herramientas que yo le voy a estar enseñando, porque si, por ejemplo, alguien tiene demasiado dolor, no puede procesar su cerebro ninguna otra información por la sobrecarga de dolor que tiene. Entonces yo lo que hago es que meto las herramientas, ¿verdad? Las infundo como que fuera conciencia líquida en la vida de la persona, y al tener esta intensidad de conciencia, él va a sentir menos necesidad de estar tomando los medicamentos. So there was a time where I used to require inhaler around almost 5 years back, till I got to know body processes in every room. Like there would be a spasm anytime, like that kind of a thing. And there could be like, no, I don't want to use inhalers. I will use only body processes. Then it doesn't work that way.
So I continue to do body work and energy work. And now today there is a day I have to think, did I take inhaler? It's like randomly sometime I may require for something, but I don't really require it. Whereas I have that prescription written, 2 puffs morning, evening for the rest of my life. Dice que, por ejemplo, a nivel personal, ella quiere compartir esta experiencia que ella, por ser asmática, requería inhaladores para el asma de una forma rutinaria y tenía un inhalador en cada habitación de su casa por si acaso le daba un espasmo. Entonces ella un momento entró en resistencia y decía, yo no quiero usar más medicina, yo solo voy a usar procesos de cuerpos. Pero lo que logró es que mientras continuó haciendo este proceso de cuerpo, vio que la dosis de los medicamentos iba disminuyendo y que ahora en lugar de cumplir la receta que dice 2 disparos del inhalador de por vida, ahora ya no lo necesita su cuerpo. So this is how I have worked on my migraine also. I used to take 2 Combiflams when I had a headache attack. Now I don't remember even having headaches for years. So, y también así logré trabajar en mi migraña, dice, porque yo tenía que usar pastillas todos los días y al trabajar con estos procesos de cuerpo, ya no me recuerdo cuándo fue la última vez que tomé algo para el dolor. So this thing is introduce, this is what I have named my page also, wisps of possibilities. Yes, gentle whispers, introduce wisps of possibilities and rest everything will start dissolving. Y por eso mi página se llama Susurros Suaves de Posibilidades, porque yo lo que hago es que poco a poco voy susurrándoles conciencia y voy viendo cómo se van abriendo todas esas posibilidades en sus vidas. Right. Ay, qué lindo. Love it. Thank you. So what I love is that this is something I have really worked on myself. So it's not like I have read it. So it's a very hands-on kind of thing and I enjoy because I share. I mean, I'm not telling you do this. You do anything. I mean, take anything. You don't take Access also. Take any tool. But never say that there is no possibility available. That is something I'm not going to buy ever. Even if it's a tiny wisp, it is there. Just hold on to it and move on. Por eso me encanta esta forma de hacer mis sesiones, dice, porque yo he trabajado con todo esto primero en mí y yo no le estoy convenciendo a la gente de algo que leí, sino que les estoy compartiendo mi viaje. Y al final yo no les digo qué hacer, o sea, ellos pueden hacer lo que quieran, pero les digo, busquen herramientas de Access o de cualquier cosa. No hay nada que no pueda ser cambiado. Así sea un ápice de cambio, pero todo puede ser cambiado. ¿Y qué más es posible? Wow. Acá hay 2 preguntas. Hay una que le preguntan que qué hacen cuando hay demencia, esa es una, y otra que preguntan que cómo aborda los casos de drogas o alcoholismo, adicciones, y también como que usa como en trastornos de ansiedad. Y bueno, yo voy con otros que son como físicos. We have 3 questions in different areas of fields of psychiatry, particularly the way you approach it is how do you go about dementia? I'll tell the 3 things and then you could explain to me. Dementia, the other one is drug addictions and alcohol, and the other one is, are there any suggestions for anxiety? So let me start with anxiety because this is something which comes to, which I come across more often. This is something which I have dealt with myself because there was a time where I would just get up at 6 o'clock in the morning with no reason and extreme anxiety. I mean, so it almost, I felt depressed for some time. And while especially working in for 3 years with intense training, and fast forward now, I look at anxiety as a gift. And only when you do not know how to handle the capacity you have, it feels like a curse. So what if you could learn how to actually acknowledge that capacity and use it? So I do not get those anxiety attacks at all for now many years, like ever since at least I've been in Access bars helps. So when somebody comes to me with anxiety,
And I asked them, what if there was nothing wrong with you? And what if this was a gift? It just lightens up their world, although they don't know at that point of time how to handle it differently. So, what if you're perceiving the thoughts, feelings, and emotions, or everything that is going around here? And it's just that you do not know how to put a boundary to it. So it's like so intense in your world that you almost start believing now that it's yours. Vamos a hablar primero de ansiedad, porque es lo que yo más frecuentemente veo en el ambiente de la clínica. Y con ansiedad también yo es algo que he lidiado con esta situación yo misma, porque a veces me levantaba a las 6 de la mañana ansiosa y sin tener una razón alguna me sentía deprimida. Y sobre todo en una época de mi vida donde estuve trabajando intensamente durante los 3 años de entrenamiento. Viéndolo ahora, tiempo adelante, veo que este tema de la ansiedad era un regalo para mi vida y que se convierte en un problema solo cuando no tienes las herramientas para lidiar con esa capacidad y en lugar de verlo como una capacidad, te sientes como que es una maldición en tu vida. Entonces yo lo que hago es enseñarles a los pacientes a que reconozcan que esa es una capacidad y al reconocerlo ya no presentan ataques de ansiedad. Entonces, barras para la ansiedad y preguntarles cuál es el regalo de esto que lo estoy viendo como algo malo. Estás simplemente percibiendo los pensamientos de toda la gente alrededor tuyo y lo que te sucede es que no has aprendido a poner como límites entre lo que percibes y lo que es tuyo. Y se siente tan intenso en tu mundo que tú te la crees que esto que estás sintiendo es de verdad tuyo cuando no lo es. So return to sender is something, I make them do like right there. 10, let's say 10 times, let's repeat with me, even if you don't understand. And let's say it's like a weird kind of sentence. At the end of 10 times, they just feel lighter. Y yo los So they hago don't que know what they repitan, have said, but they just feel lighter. y yo los hago que repitan en el consultorio 10 veces. De regreso al remitente con conciencia adquirida, lo devuelvo al remitente con conciencia adquirida y lo repiten aunque no lo entiendan y le digo, no tienes que entenderlo, simplemente repite esta frase 10 veces y cuando terminan de hacerlo conmigo 10 veces, wow, su espacio está más grande y están más relajados. And one of the things I've realized is that it is not the awareness just of the thoughts, feelings, and emotions of the people with bodies. It's the awareness about the disembodied, entities that sometimes we do not acknowledge. So sometimes vague symptoms are referred to me, like I'm just having gastritis, and they actually end up to be entity awareness symptoms. So what are you aware of? Y una de las cosas que más me he dado cuenta es que no solo es la percepción de los sentimientos, pensamientos y emociones de las personas con cuerpos alrededor nuestro, pero también muy importante de todos los seres sin cuerpo, o sea, todas estas entidades que no nos permitimos reconocer que lo estamos percibiendo. Muchas veces, por ejemplo, un síntoma de gastritis es simplemente un síntoma de una capacidad de percibir entidades. So when we start to look at what are you aware of, it starts to shift things. I mean, we may not know that. So I hope, in this little time, it answered a little bit of whatever whoever was asking for. Y solo el hecho de percibir que tienes una conciencia de entidades, aunque no entiendas qué es, te permite cambiar esas sensaciones en tu cuerpo. Espero que esto, pues, breve explicación les ayude para la persona que pregunta acerca de la ansiedad. Paula, you wanted to ask something? Si querías preguntar algo, por falta lo de demencia y de drogas. Y drogas, sí. We still have dementia and drugs. Yeah. What's your The approach second to- one was drug and alcoholism. Again, what I've realized is this was my topic of thesis when I had to finish my post-graduation, and the topic was relapse indicators in alcoholism. And it was, we found what are the situational things and all that kind of thing, because, I always used to find this as a very helpless area for me, because somewhere their point of view has become that alcoholism and drug addiction, if somebody goes into that, there's no hope. But what I realized, the core issue of that, after listening to the tools of access and all, the core issue is
how much do you judge yourself? That is the addictive part. So self-judgment is the addiction. If we work on that, the rest everything just falls off. So you don't have to like do detoxification and de-addiction. Work on that core issue, because you take any modality. The core issue is there is a void. There is something somebody's trying to escape. And generally people who do alcoholism or drug addiction, they have like really heightened sensitivity and awareness. So they want to just numb it. What if we could offer again some wisp of possibility? There is a different choice available. Con la drogadicción y el alcohol, este tema es muy conocido en mi área, dice, porque mi tesis de graduación fue acerca de alcoholismo. Yo escribí acerca de indicadores de recaídas de alcoholismo. Y en este tema me sentía como muy sin esperanza, porque el tema de las adicciones y el alcohol es un tema que tradicionalmente se ve como que no tiene salida, que una vez están en eso ya no hay cura. Lo que me di cuenta es que el tema medular de todas las adicciones es cuánto la persona se está juzgando a sí misma, y la parte adictiva de esto es el comportamiento de autojuzgarse. Y si trabajamos en el autojuicio, la adicción empieza a disiparse y ya no es necesario que hagas desintoxicación ni nada de eso. Ese es el tema medular de la adicción. Y hay un vacío en la vida de la persona y la persona quiere escaparse de esta sensación. Sobre todo veo que los pacientes que tienen alcoholismo tienen una sensitividad muy incrementada a la percepción de las entidades, y lo que están intentando hacer con el alcohol es como anestesiar, como bajar esa capacidad que tienen. So it is like doing that you are not working on reducing alcohol. You're starting to dissolve the judgments you're perceiving, the judgments you're picking up. You start dissolving that. The alcohol will start to go down, or the drugs will start to go down on their own. So same logic. Igual que les comenté con la ansiedad y las medicinas, no estamos intentando que el paciente disminuya el consumo de las cantidades de alcohol. Lo que yo estoy tratando de hacer es trabajar en disolver los juicios que ellos tienen, sobre todo en los temas relacionados a percepción de entidades. En la medida que esos juicios se disuelven, el paciente inmediatamente ya no tiene que escapar y ya no consume, básicamente. Wow. One of the things I have realized is that, yes, everything is a choice at the end of the day. But what if we could add kindness to whatever choice anybody is making, to yourself? So let not people understand you, but can you make, can you be kind to yourself? Yes, I'm taking alcohol, and yes, I'm not able to handle it. And what else is possible beyond that? It just melts even the demons. So kindness is the only thing that melts anything in the world. Wow, I love that. Dice que todo es una elección al final del día, incluso, pero ¿qué tal si podemos agregarle amabilidad a cualquier elección que los pacientes y nosotros hacemos? Yo les enseño cómo pueden ser más amables consigo mismos. Y, por ejemplo, si es un alcohólico, le enseño a que reconozca, ok, sí, estoy bebiendo mucho más de lo que debería, no logro manejar este tema del consumo de alcohol, pero ¿qué puedo hacer para ser amable conmigo mismo? Y esa amabilidad empieza a derretir esos juicios y empieza a calmar el deseo del consumo de alcohol. And I just want to tell like everybody this thing, this is my belief, that people think, if I'm not like in a very big influential position, so what's my contribution? If you are keeping yourself happy in this whole fabric of consciousness, you are a part of that fabric. You are as important. So do not underestimate your contribution to consciousness. Wow. Y dice que una de las cosas que quiere dejarnos de mensaje es que muchas personas piensan que si no tienen mucha influencia sobre los demás o están en posiciones de tener seguidores o que esté escuchando su mensaje, no te sientas disminuido en tu valor, porque el solo hecho de tú estar feliz, eso introduce el tema de la felicidad en todo este tapete de la conciencia, y eso incrementa el nivel de felicidad que está disponible en la conciencia y es importante. Así que no te subestimes en la contribución que tú eres a la conciencia siendo feliz. Sí, tu ligereza es el mejor regalo para el mundo. Siempre, sí, como tu ligereza y tu felicidad es el mejor regalo para el mundo.
Your lightness and your happiness can be the best present that you can contribute to the world. Absolutely, absolutely. That's very well said. That is exactly, and 2 days back I came across this thing, and I've actually put as a reminder for myself. What if today you just, what you did was to just breathe? Puso un recordatorio hace poco en su teléfono que dice, ¿qué tal si ahora te permite ser simplemente el regalo de respirar? And with COVID, we realized that breathing has been so important. You realize the importance of breath. Y mira, hoy con COVID apenas nos estamos dando cuenta de la importancia que es respirar. Yeah, so it's like coming back to basics. So the third thing was dementia, and my grandmother had dementia, and she, like, I was very, very close to her for 5, 6 years before she left transition. She really kind of, her body suffered. But what helped, me, was access bars, exit stage left systems, and if nothing else, if no body process, as anybody knows, and allowance for the choice she's making. Y con la demencia, lo que les puedo decir de mi jornada personal con esto es que mi abuela sufrió demencia y los últimos 6 años antes de partir, yo estuve con ella, pude observar cómo su cuerpo iba deteriorándose y sufrió mucho, pero lo que me ayudó muchísimo a mí con ella fue estarle haciendo todo el tiempo barras, correrle procesos de salida del escenario por la izquierda y sobre todo la herramienta de la permisión, de estar en permisión de las elecciones que mi abuelita estaba haciendo con su vida y su cuerpo. Yeah, because the thing is that if you cannot breathe for the other person, you cannot make choices for them. Wow, si tú no puedes respirar por otra persona, tampoco puedes tomar elecciones por otra persona. However close they are to you. No importa qué tan cercanos sean a ti. Yeah, and you're not responsible for the choices they make. Y tampoco eres responsable de las elecciones que los demás toman. Yeah. So, yes, there is a lot of entity clearing you can do. So till that time, how can you bring ease in their life till they choose to leave? You can even have a conversation with them, communicate to them. Is there anything that is left in, exit stage left systems? It just gives them more choices. All you can do is, again, leave those wisps of possibility in their world that there is a choice, death is a choice. You can leave, you do not have to suffer. Y sobre todo, estar todo el tiempo preguntándole a la persona con demencia cómo puedes traer más facilidad en sus vidas hasta que ellos elijan irse. Y preguntar si hay algo pendiente, si hay otras elecciones que puedan ellos tomar y ir dejando estos susurros de conciencia en ellos que tienen otras elecciones. Y decirles, repetirles, tienes elección de irte, no es necesario que sigas quedándote en este cuerpo. Y correrles, salir al escenario por la izquierda. A lot of time people think, oh, exit stage left means, oh, now you have to leave. No, it's about giving more choices. This is how I explained to my parents, that the process which was there, because I had gone to visit her just for 2 days. She was not getting up from the bed for 1 month. By the time I left, she had taken a bath, she was sitting down, having food and smiled. So what I'm saying is that it really opens up a different world for them, even if it is for a short period of time. Y no interpreten que salir al escenario por la izquierda es como la puerta directa a irse, a morirse. No, eso abre puertas de posibilidades. Y así fue como yo le expliqué esto a mis padres, porque cuando visité a mi abuelita que estaba ya en sus últimos días, tenía 1 mes sin levantarse, no estaba comiendo, no quería moverse. Después que yo corrí exit stage left, salí del escenario por la izquierda, mi abuelita se levantó, se bañó, comió y tenía una sonrisa en su cara. Estaba abierta a otras posibilidades. No importa que esto dure poco tiempo, pero es abrirle a diferentes posibilidades. There are 2 questions, like in any situation, which really help me personally. One is whenever there is an issue. So I don't know whether, I'm sure chocolate eclairs would be there, that eclair which has a soft liquid inside or cream inside.
life is like that chocolate eclairs. On the outside, it may be very sticky caramel, but if you stay on for long, you can reach to that, center where there is that sweet chocolate. So the problems, the possibilities may come wrapped in problems. So ask, what possibility is this problem gifting me? Preguntas que yo les enseño a hacer en cualquier situación es que yo les pongo el ejemplo que la vida es como un eclair de chocolate, como este pastelito francés que por fuera es crujiente y con caramelo y por dentro tiene una como Cremita. como una crema de chocolate así rica. Entonces yo les digo, la vida nos ofrece posibilidades dulces, aunque por fuera se vea algo pegajoso. Pero si persistes abriendo esas pegajosidades que hay, vas a llegar al centro dulce de tu vida. Y las posibilidades vienen envueltas en problemas. And with tools of access, how it has become, you don't have to now bite into the caramel that it sticks. It just dissolves. Like sometimes you keep the toffee in your mouth and it just dissolves the outer core. That's how with ease it dissolves and you can access the liquid still. I mean, the sweet chocolate. So if you use the tools, that's how it becomes. You don't have to like keep biting into Con the las caramel. herramientas de Access no tienes que quedarte con el caramelo pegado a los dientes, mordiéndolo. Puedes simplemente dejar que esto se vaya disolviendo, ¿verdad? Y vas a ver que se disuelve ese caramelo pegajoso, no te afecta a ti en tus dientes y llegas al centro de este juguito dulce de cremita de chocolate dulce de posibilidades en tu vida. And one last question for, when you're a caregiver, sometimes you have to acknowledge it's a tough situation to be in. So, if you were not responsible for their choices, ask what space can I hold for them? What space can I be for them? That's all. Y una pregunta que quiero dejarles a ustedes, sobre todo en el tema del cuidador, porque esta es una área de mucha dificultad para muchas personas que están cuidando a sus familiares con demencia. Si tú no fueras responsable de las elecciones de tu pariente o de tu familiar, ¿y qué espacio puedo yo ser para ellos? Esto les va a permitir a ustedes tener más facilidad en esto. Wow. Increíble, gracias, doctora Shura. Ha sido así como maravilloso esta experiencia, pues no solo como personal, sino profesional. We really have no words to thank you with. I mean, this has been quite the evening for us to hear your personal experience and your professional expertise, sharing it with us. Thank you beyond words for what you've given us today. Thank you for giving me that opportunity. I'm so grateful. ¿Tú quieres preguntar algo, Sara? Teníamos varias preguntas que estaban como pendientes. Había una como de escoliosis y otra como de artritis, pero bueno, yo no sé tampoco el tiempo de la doctora Shura. Sí, sí. There were so many questions that we weren't able to go through all of them. But if you wanted to share with us, we shared with us interesting point of view, allowance, question, holding the space for your patient, running bars, and all the body process. But what's your go-to tool when you're having a really yucky, horrible day? What's your... My go-to tool always is what else is possible? What else is possible? Yeah, beyond this, because for me, it is like, recently, my recent prescription has been the movie Tomorrowland. So in Tomorrowland, there is this, there are two wolves. One is a wolf of despair and hopelessness and depression, and the other one is of possibilities and, hope. Which wolf are you feeding? That will grow. Yo le pregunté que de todo lo que nos dijo, el resumen de interesante punto de vista, las preguntas, las barras, permisión, que cuál era su herramienta favorita y a cuál se dirigía cuando estaba teniendo un día muy, muy malo, así como el peor de los días. Y me dice, mi pregunta favorita es, ¿qué más es posible? Y porque, ¿qué más es posible en toda circunstancia? Y una de las películas que estoy reviviendo a cada rato es la película de Tomorrowland, porque esa película ahí muestra dos lobos. Hay un lobo de la desesperación y el otro es el lobo de las posibilidades y de la esperanza. La pregunta es, ¿a cuál lobo vas a alimentar tú?
a never giving up attitude is very different than saying that, no, I will make it, I will do it. A never giving up embraces that I'm tired, I would like to just take rest, but I'm not giving up on the possibility. Y hay una gran diferencia entre nunca rendirse y igual lo voy a hacer. O sea, la actitud de nunca rendirse es, ok, estoy reconociendo y abrazando el hecho que hoy estoy cansada, que no tengo ganas de levantarme, que mi cuerpo no está reaccionando como yo desearía, pero a pesar de eso, tomo la elección de ir a por ello y seguir buscándolo. Choice. Choice. Elección. Ay, pues gracias, doctora Shubhra, por este tiempo. Gracias a Sara por la traducción. ¿Qué más es posible? Y bueno, pues qué nuevas y grandiosas aventuras nos esperan. La semana entrante tendremos otro invitado en Herramientas de Conciencia que nos va a hablar de Happy Mouth. Y también va a venir el doctor Anthony Matis. Bueno, tendremos muchos invitados nuevamente en Herramientas de Conciencia. Doctora Shubhra, mil y mil gracias. Es maravilloso haberte tenido acá. Gracias, Dr. Sara. Gracias, everybody who joined. Thank you so much for the energy you contributed. Dhanyavad. Thank you for everything today. And we are just very grateful for you being here. And Paula was just also sharing with us that we already have some other people coming for the following weeks. We have Manolo Duarte, who's going to be talking about Happy Mouth. And then we have Dr. Anthony Matis, who's going to be talking about body processes. And I'm sure he's going to be talking about entity awareness also. Y los tres que vienen, más o menos le comenté. So if you want to join us, at least for Dr. Anthony Matis, you will understand the English part. You're more than invited. Welcome to come with us. Thank you so much. I would love to. Le digo que por lo menos en las que están en inglés nos puede acompañar y compartir con nosotros. Yes. Thank you. Yeah. Bye. Bye. No, habla. Pensé que you were saying something. No, I was just going to say that you're also a 7-step teacher for flawless communication, and that's another topic that we could talk about. Ya no pudimos tocar el tema que también la doctora Shubhra, aparte de ser facilitadora de Access, es maestra de 7 pasos de la comunicación efectiva. Y ese es otro tema que da como para 1 hora de hablar. Pero de podemos volver con la doctora Shubhra a lo de los maestros de la comunicación efectiva. So we can invite you to have another talk about communication strategies. Absolutely. Dice que con mucho gusto. Okay. Thank you. Bye. Bueno, mil gracias. Gracias a todas. Gracias. Vamos a parar la grabación.